Les estoy dando las muy buenas tardes. Les agradezco que una vez más estén dispuestos a ver y a conocer al él o la invitada de la tarde de hoy. Se trata precisamente de una mujer que ya ha venido varias veces a nuestro programa y seguro que va a seguir viniendo porque permanentemente está poniendo en el tapete historias de amores que no son solo ficcionadas, porque también escribe novelas, sino historias de amores y desamores en la vida de los uruguayos. Aspectos de los que los historiadores no se han ocupado demasiado. Sin embargo, pienso, ¿cómo nos acordaríamos de cada periodo si en cada periodo citáramos alguna de estas historias que, por cierto, son bien interesantes? Ella se llama Marcia Collazo, es profesora, es escritora, profesora de Historia de las Ideas en secundaria. También es profesora de Filosofía y Derecho en la UDELAR. Ha escrito muchos libros que tienen que ver con estas historias, ¿no?, de amores, como yo les digo. Mire, están acá, son tantas que yo las tengo que leer. Ya las he leído en su gran mayoría. Amores y Marrones, que habla acerca de las mujeres de Artigas, nada menos. La Tierra Alucinada, Memorias de una China cuartelera. El libro de cuentos Avala, Sable o Desgracia. También ha escrito libros de poemas. Parte de su obra ha sido editada, mire, en Cuba, en España, en Francia, en Argentina. Recibió el premio otorgado por la Cámara Uruguaya del Libro, el Bartolomé Hidalgo, y simultáneamente sobre el mismo trabajo recibió el premio El Libro de Oro. Pero ahora, aparte de escribir cuentos, también escribe novelas, ¿no? Y ahora presentó hace poquito este libro, Te acordarás de mí. Yo pienso que nos acordaremos de ella cada vez que lo leamos, porque es verdaderamente interesante. Para acá, perdón. Qué linda, la portada. Preciosa portada, preciosa. Muy bien diseñada. Marcia. Por Fidel Esclavo de Banda Oriental. Mirá, Fidel Esclavo, sí, que vive en la Argentina, vive en la está viviendo acá. Y bueno, la verdad es que no nos abandona, todo lo contrario, pone su arte todavía al servicio del país, ¿no? Bueno, y lo que te encanta es seguir hurgando en las historias de los amores y desamores, porque no todos fueron tan felices, ¿no? Acá en el Río de la Plata. Claro. Bueno, como ocurre hoy día. Y sí, como siempre será. Como siempre será. Pero sobre todo porque fíjate que yo lo que hago es tomar, este tema no es nuevo para nada en el mundo. Nada. Es viejísimo esto de que la filosofía, la sociología y la investigación histórica se ocupen del amor y del desamor y de la vida privada. Por ejemplo, hoy tenemos a la psicoanalista Julia Kristeva, por nombrarte algunos, ¿no? Sí. El francés Roland Barthes, Erich Fromm con El arte de amar. Con El arte de amar. Pero mirá que, por ejemplo, Ovidio ya escribió sobre el arte de amar en la antigüedad. O sea, esto es viejísimo. El asunto es... Es la historia del mundo, es la historia de la vida, ¿no? Es la historia de la vida, pero traerlo al al Uruguay es la clave. Claro. El desafío es traerlo al Uruguay. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no trascendió nunca tanto en los libros de historia? No trascendió nada, mejor dicho, ¿no? Y bueno, porque Porque en realidad también hubiera sido una manera, perdón que te interrumpí, no, al contrario. Una manera también de identificar más hasta las épocas, ¿no? Sí, lo que sucede es que la historiografía tiene también corrientes, tiene modas. Vamos poniendo el acento en determinadas cosas del mundo. Exacto. Y a partir de los años 80, 90, recién empezamos a poner el énfasis en la vida privada, en el individuo. Barrán, que fue el que lo trajo aquí, fue quien abrió el camino, y de ahí en adelante seguimos con nuestras
clásicas historias de la vida privada, pero en la literatura la cuestión es poder plasmarlo. Y si bien yo siempre digo, la literatura vive de esto, porque siempre, ¿qué es lo que vos haces cuando escribís o cuando lees novela o cuento? Conoces el espíritu humano. Sin duda. Sus pliegues más profundos. Entonces, yo siempre pienso, por ejemplo, en esa novela de Gabriel García Márquez, que para mí es extraordinaria, El general en su laberinto, que habla de Simón Bolívar. Sin duda. Bueno, ahí tenés cómo Gabriel García Márquez se mete en la piel y en la sangre de Bolívar. Se mete en sus sueños, en su tuberculosis. En sus ambiciones. En sus ambiciones, en sus amores. En lo que debo decir, en sus mujeres. En sus mujeres. Incluso comienza, después de ese comienzo maravilloso que tiene, ¿no? Que habla de la hacienda y la quinta y la casa del Libertador, pero ya se mete con la cuestión de los amores. Y bueno, y por supuesto él tiene que imaginar cosas, porque no sabe si Bolívar las dijo, las tiene que imaginar. Pero las tiene que imaginar en base a una investigación histórica rigurosa. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Qué es lo que yo ¿Por eso es intento que hacer? necesitas más tiempo? Sí. Porque es cierto, hay alguna otra escritora, ¿verdad?, que se ha referido a la vida de personajes muy conocidos, pero ficcionan muchas cosas. Bueno, ¿no? En el caso tuyo, más bien que eso ocurre muy poco, por lo menos en el libro Para seguirte el vuelo, muy poco. Yo te diría, Julia, que lo que sucede acá es que yo la literatura no la uso para ficcionar demasiado acá. La uso más bien para interpretar. Interpretar lo que pueden haber sido las vivencias de todas estas personas. Pero en base a datos históricos rigurosos que no me salteo, sino que todo lo contrario. No. Estoy siempre salpicando de anécdotas. Exacto. ¿No? Y entonces donde yo hago hincapié, donde yo verdaderamente hago mi gran desafío, te vuelvo a repetir, es en interpretar cómo habrán pensado y sentido estas personas. Pero no invento diálogos, no invento, en estos libros no lo hago, me ciño a la historia. Y lo que hago, ya te digo, es como irme al otro lado, como si yo me hubiera dormido y en sueños me hubiera venido a hablar Juan Zorrilla San Martín. Claro, pero te acordarás de mí, apenas entramos a conversar, me dijiste, sin embargo, este libro tiene una gran diferencia con los anteriores, entre ellos Para seguirte el vuelo, ¿no? Tiene una gran diferencia. ¿Por qué? Porque ahí estás tú. Sí, es cierto. Estás tú con cada una de esas historias. A ver, ¿cómo es? No es que hayas podido vivenciar 100 años atrás, claro. No. Pero ves, magia no. Pero como dicen muchos filósofos de la hermenéutica, la única manera que tú tenés de interpretar épocas pasadas que ya no van a volver es, o sea, vos tenés dos opciones. O no te interesa para nada el pasado porque total no podés volver. Claro. O lo tratás de interpretar de una manera seria, fundada y metódica. Exacto. Y bueno, fue lo que yo traté de hacer. Y sí, yo me metí. Porque, por ejemplo, cuando hablo de Piria, vamos a suponer, primero empiezo contándole al lector que yo tenía una casa en Las Flores, cerca de Piriápolis. Mirá qué lindo. Que mi familia tenía una casa en Las Flores. De 2 generaciones, casi 3, bueno, de 3 generaciones en realidad. Nosotros llegamos a vivir en ella, era de nuestros abuelos. Y cuento las vicisitudes que pasamos, plena dictadura, el sufrimiento de toda la familia, porque a mis 2 padres los destituyen en dictadura. Mis 2 padres eran docentes. Imagínate que de un día para el otro no tengan más trabajo, no tengan cómo sostener un hogar. Entonces, ¿qué hacemos? Vendemos la casa de propiedades de minas, y nos vamos a vivir a Las Flores. Para más o menos subsistir. Sí. En el medio, el vendaval de la dictadura arrolló con las vidas privadas, con los afectos, provocó el divorcio de mis padres. Mi madre quedó absolutamente sola en aquella casa con 4 niños, niños y adolescentes, porque eran 2 niños, 2 adolescentes. Y yo, claro, frente al embate de esas pérdidas, el embate de esa tragedia nacional, fue una tragedia nacional. Vaya, sí lo fue. ¿Verdad? Y yo lo viví a los 16 años, 17 años. ¿Qué hacía? Me iba a Piriápolis, en donde yo estudiaba, ese año me tocó cursar el liceo ahí, y me paraba frente a la Rambla
y miraba el viento, la tormenta, las olas, las palmeras, aquella soledad que tenía Piriápolis en el invierno. Y vos sabés que eso me sanaba. ¿Y lo asociabas de alguna Y manera con empecé a Piria? asociarlo con Piria. Me empecé a preguntar de dónde viene todo esto. Ah, ¿Por qué se llama Piriápolis? Claro. ¿Y por qué tiene el prestigio que tiene? sí. Y ahí empecé. Y no lo quería mucho a Piria al principio. No. Y lo digo ahí, no lo quería mucho. Me parecía que era un puro cálculo aquel hombre. Que lo único que le había importado en la vida era hacer dinero. Era hacer dinero, no cabe la menor duda. Bueno, eso- Da la impresión que era una de las cosas que más le gustaba, ¿no? Era la primera, Porque sin ninguna duda. Pero después me empecé a dar cuenta que también él no se quedaba solo en eso, porque mira que él puso millones y millones en sus sueños que otro empresario no hubiera puesto. Se los hubiera guardado clean caja. sin duda. Y él los puso. Él fue tan, pero tan lejos con sus millones que llegó a fundar no un Argentino Hotel, que ya fue una desmesura para la época, Total. sino un balneario entero, los viñedos, el castillo, las vides, el aceite, yo qué sé, la coñaquina Piriápolis, los granitos del cerro que exportaba a Europa. Quiero decir que, y en eso el hombre puso un empeño medio normal, el hombre en eso puso un empeño extraño, que ya trasciende por lejos lo que es el espíritu de empresa. Ya es otra cosa, ya es un sueño personal. Y ahí es donde un poco Piria La se famosa redime. ruta mística que Sí, bueno, se después hizo empezó ahí, todo ese misticismo claro. que yo la verdad que lo tomo así como con alfileres, porque no creo en eso para nada. Me parece que ¿No crees en el misticismo o no crees en el misticismo de no Piria? creo que todas esas cosas ya hayan sido así, que Piria haya hecho una alquimia con puntos místicos. ¿Sabés qué me parece? Que todo eso lo oscurece a Piria, que ¿Sí? echa sombra sobre su vida. Mirá. Y porque te quedás en eso, entonces vos querés ir a hacer la ruta alquímica de Piria y por ahí no te preguntás sobre la vida de Piria, la obra de Piria, la humanidad de Piria. Puede ser. No sé, es mi opinión. Pero no importa, el encanto que tiene no necesita de ninguna alquimia. El encanto que tiene Piriápolis, la magia. A veces cosas sombrías, como esa iglesia que Ay, sí, que nunca se hoy le terminó. llaman la iglesia maldita de Sí, Piria. exacto. ¿No? Y me encantó el personaje, me gustó Carmen, su último amor, esa Sí. amante... Hija adoptiva. Hija, que él después reconoce por testamento cerrado Sí. como su hija. Ajá. Y entonces uno dice, ¿qué quiso hacer? Le quiso dar una bofetada a sus herederos, Sin duda. ¿no? De alguna manera. Ajá. Por supuesto no los privó de nada a sus hijos, No. Al contrario, les dejó todo lo que les tenía que dejar como debe ser moralmente, ¿no? Un padre tiene que dejar a sus hijos lo que les corresponde. Pero no olvidó, bueno, Pero lo no que era olvidó a parte de Carmen. su amor, de su compañera. y la ¿no? puso De al tantas igual, cosas. a la par A la con sus par. demás hijos. Exacto. Bueno, imagínate el tole-tole que se armó. Dios mío, bueno, cuántas personas murieron entre ese tole-tole, ¿no? Empezó un drama Por tremendo. Dios, un yo drama yo familiar. empiezo, de alguna manera empiezo ese capítulo con ese drama. Ah, mirá. Sí. Y y ese es uno. Esa es Bueno, una de- contame de otros, porque yo todavía, lamentablemente, no tuve el tiempo de leer esta. Bueno. Entonces no sé de los amores de quién hablas acá. Y por ejemplo, mira, de Morosoli, que tú tanto lo Hay querés. Morosoli, que yo lo amo, porque Morosoli además... y Luisa Lupi están ahí. Ay, Y de primera me mano, imagino, de primera mano. ¿Sabés Luisa quién fue Lupi, que tuve la me- oportunidad de conocer a su hermana y a Ahí una de está. las sobrinas en una de mis idas allí a la Valleja, en donde, bueno, hacían un homenaje a mi abuela y se acercó porque mi abuela era Yo me muy acuerdo amiga de de Morosoli. ese homenaje, claro, hace poquito. Bueno, ¿qué te cuento? Que fue la hija de Morosoli, justamente, María Luz, Sí. la que me recibió en su casa con toda generosidad, divina María Luz. Así que bueno, si llega a ver este programa, Bueno, vaya para ya ella. le estoy mandando un saludo entrañable. Y ella fue ¿Y la cómo que me... fue ese amor de Morosoli? Y bueno, viste, fue un amor así. ¿Fue como era él? Como era él. Con esa humildad. Con esa humildad. Ese gesto tan Esa severo, placidez, placidez, esa cosa que vos cosa decís, pero- tranquila. Exactamente. Vos decís, ¿qué hay acá para decir? ¿Qué hay acá para investigar? No hay nada. Y sin embargo ¿Y sin hay. embargo? Y sin embargo hay, porque fíjate que lo que más llama la atención de Morosoli... ¿Cómo conoce a Luisa? Bueno, eran suizos los dos. Ajá. Suizos, y por lo tanto
se reunían en las tertulias de los suizos. Hay que ver que en ese momento, de alguna manera, Minas se estaba terminando de formar, ¿no? En lo que a población e identidad se refiere. Llegan muchos suizos allá a fines del siglo XIX, y entre ellos el padre Morosoli y Lupi que venía, Lupi venía por encargo del gobierno, como muchos italianos, para hacer imitación de mármoles. ¿Imitación? Imitación. Mirá. Pinturas imitando mármol. Que en la época era un arte. Maravilla, ¿Tú te acordás que todavía hasta el día de hoy tenemos columnas en algunos fantásticos bares y restaurantes? Sí. Bueno, eso era todo un arte. Y entonces Lupi venía para imitar el mármol. Toda la vida de ellos giraba en torno al mármol, es impresionante. O imitado o real, no importa. Hay otro capítulo que es el de Rina Mazzardi, que es una cantante lírica. Fue la primera cineasta del Uruguay. Nadie se acuerda de ella. Por eso te digo, no puede ser. Hay que sacudir un poco el polvo de todo esto. Rina era hija de un marmolista que fue traído por José Valle Ordóñez para cortar y ensamblar los mármoles del Palacio Legislativo. ¿Ves? Eso yo no lo sabía. Sí. Por eso digo, la historia del país está ligada a estos personajes. Qué fantástico. Entonces, fantástico. Creo que es, mira, yo te diría imprescindible que la literatura se ocupe un poquito de eso. Pero que lo hagamos en serio. No, por supuesto. En serio. Por supuesto. Sin sensacionalismos, sin bombas periodísticas, sin esnobismos, tratando de profundizar en lo que verdaderamente pueden haber sido las mentalidades y bueno, y las contradicciones que son inherentes a todos los seres humanos. Sin duda, sin duda. Ampliás un poco más la historia de don Pedro Figari, porque a mí es una cosa que me seduce. O estaba en el no, lamentablemente esta vez no, porque tenía muchos otros personajes para tratar. Pero, por ejemplo, la plástica sigue representada en ese libro, a través de Carlos Sáez. Ah, Carlos Sáez, ¿sabes? Me dijiste algo. Cuando yo conocí a Carlos Sáez, yo tenía la misma edad que cuando él murió. Sí. Tenía 22 años. ¿Se acuerdan ustedes? Sáez tenía 22 años nada más cuando murió. Y la obra, el acervo que ha quedado para el país, la maravilla. Es como un milagro. La maravilla con 22 años, con 22 años. ¿A qué hubiera llegado ese muchacho? Bueno, ves, eso es cierto, pero yo ahí quiebro una lanza y digo, sí, es verdad, lo primero que pensamos es a qué hubiera llegado. Pero pensemos a lo que llegó. Pensemos a lo que llegó, por el supuesto. milagro que fue Carlos Sáez para el mundo y para el país, y a lo que llegó con 22 años. Y celebremos eso. Pero sin duda. ¿Verdad? Pero claro. Y más de 400 pinturas, por ejemplo. ¿Te acordás qué divino que cuando hubo la exposición en el Museo de Artes Plásticas acá, hace cuestión de 2 años, hará, 2 años, ¿no? Que Osvaldo Reino, en un rincón del museo, quiso hacer la habitación, teatralizar escenográficamente la habitación que él ocupaba en una pensión en donde vivía en Italia, ¿no? Cuando fue por una beca. Claro. Que era fantástica, maravilloso. Y bueno, en parte lo logró porque queda por ahí alguna fotografía y quedan muchas descripciones de amigos de Sáez y de personas que se fueron a pintar, a retratar con él. Entonces, yo también tomé todo eso, tomé todos esos datos. ¿Y cómo llegás? Bueno, llegás a Sáez, justo lo descubrís cuando vos tenés 22 años. Sí. ¿Y? Y bueno, imagínate, no lo podía creer. Ahí tenés una muchacha joven, 22 años, que obviamente sos muy inexperto en la vida, tenés muchas cosas para descubrir todavía. Lo descubro junto a mi hermana Galia, que ahí lo cuento también, porque Galia también se murió a los 24 años, mi hermana Galia. Mirá. Entonces, yo ahí, en ese capítulo, como que me ocupo de la vida breve. Sí. Y de cómo los jóvenes, es cierto que podían haber vivido más y que ojalá que hubieran vivido más, pero cómo los jóvenes, la vida de ellos tiene un principio y un final y un universo en el medio. O sea, sí, un universo en el medio, porque hoy por hoy pensás en un joven de 22 o de 24 años y todavía en muchos casos no son nada.
Claro. Están por ver qué van a hacer. Están por ver. En cambio, ellos a esa edad ya tienen su historia propia, ¿no? Y Gal y a mi hermana lo que nos Sí. dejó fue su personalidad avasallante, no sabés lo que era, su inmensa alegría, era arrolladora, la querías apenas la veías, entonces dejó eso. ¿Viste? Y la conocí, es decir, lo conocí Sí. a Sáez, su pintura, junto con ella. Mirá. Bueno, eso también lo cuento en el libro. Bueno, ¿y cuál fue el gran amor de Sáez? Y bueno, aparentemente fue esa muchacha que está el cuadro, que está Sí. la foto ahí, Sí. ese libro trae fotos, Sí. y se llamó Joven Italiana, él la Sí. tituló así. Pero fíjate vos qué increíble cómo se vino a saber. ¿Cómo? Resulta que Sáez había pintado un autorretrato Sí. maravilloso, ¿no Sí. sabes lo que es ese autorretrato? Yo digo que es el joven de los ojos de halcón. Sí. Bueno, hubo una exposición en determinado momento, por los años 50, y le piden a un señor, que era el propietario del autorretrato, le piden, bueno, ¿no lo ceden préstamo para la exposición? Sí, cómo no. Antes le voy a cambiar el marco, porque está polvoriento, está feo. Perfecto, va, en presencia del escritor salteño Enrique Amorim, Mirá. que era testigo de eso, ¿eh? Bueno, levantan, desmontan el marco. Cuando van a limpiar el retrato, descubren que debajo del retrato de Sáez hay otro. Joven italiana. Qué Y que las dos maravilla. bocas están más o menos a la misma altura. Y que no es casualidad. No, para Por nada. supuesto. Para nada. ¿Por qué Sáez iba a esconder el retrato de la joven Claro. italiana? Entonces, bueno, ahí enseguida aparecieron los artículos, ¿verdad? Un beso ¿cómo fue? Un beso eterno, publicó una de las revistas. Y bueno, y empezó aquella historia romántica de que Sáez en verdad, no sabemos si fue su gran amor por aquello de que se murió tan joven, Pero fue un amor. Pero fue un amor muy Un amor. importante al punto de que él quiso hacer perdurar el secreto de esa relación a través de la pintura, ¿no? Él la pintó y él la puso allí, Pero junto a su autorretrato. junto a su autorretrato y a su boca. Que ya es mucho decir. Sí, la verdad es que es fantástico, ¿no? Las cosas que... los símbolos de lo que es el ser humano. Bueno, ¿y tenés otra historia Y más bueno, de sí, amor y varias más. desamor? Está Becho el del violín. No me digas. Ay, bueno, porque todo el mundo habla de Becho, se Becho solaza con Aizmendi. Becho y poca gente No, es conoce. que, claro, la mayor parte de la gente cree que es una canción, Exacto. pero no. No, es una historia. Es una historia muy Viva, fuerte, muy fuerte. de un enorme talento, porque Becho fue un gran talento nacional del violín. Fue de los primeros, estuvo entre los 5 mejores violines del mundo. Sí, Sí, dicho por grandes directores de orquesta internacionales. mirá. Él tocó en Berlín, tocó en varios países Sí. de Europa y de América. Ujú. Un bohemio, dicho por su propia madre. Pero claro, ¿Su madre lo sobrevivió? sí. Los padres eran él peluquero, ella maestra de Lascano. Y los 2 hijos mueren tempranamente, tuvieron esa desgracia. Ay, qué desgracia. Sí, quedaron solitos. Y murieron hace muy poquito. La madre era una luchadora impresionante, Bueno. que fue la que le provocó la carrera, la vocación, ¿no? La primera Claro. que le compró el violín a un comisario de Cebollatí, cuando él era un niño maravilla. de 6, 8 años. Bueno, ya te digo, La- cada historia... Bueno, cada historia que está en este libro, Te acordarás de mí, de Marcia Collazo, sabiendo además que tiene muchas notas que hacen a la vida de Marcia, porque la vida de Marcia en algún momento vas a tener que escribir tú una autobiografía. Puede ser, ¿no? sí, ¿por qué porque no? Porque si no te la van a escribir otros, y vas a decir no está autorizada. Bueno, pero ¿no? viste, yo por honestidad intelectual también me puse a mí misma ahí. Me parece muy bien, me parece muy bien. Es como banda de Ediciones de la Banda Oriental es quien ha editado este libro, que, bueno,
No, este libro es tuyo. Ya voy a llamar a Banda Oriental para que me la manden No, este fin de ese semana. libro es tuyo. Que decía, Te lo estoy regalando al aire, ¡ay, Julia. qué divino! Ay, por Mirá qué favor. divino libro para regalar para el Día de la Madre, ¿no? Bueno, es Mirá, posible, porque sí. a todas las madres, a todas las mujeres, incluso a muchos hombres, les encantan las historias de amor. Ah, yo creo que hombres y mujeres, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero para el Día de la Madre, maravilloso. Se me está ocurriendo ahora. Sí, vamos a pasar este programa este sábado. ¿Está? Qué bueno, para que Julia. tengan todavía tiempo de ir a todas las librerías, porque, bueno, Banda Oriental tiene muy buena distribución. Sí, eso es verdad. Yo te agradezco enormemente que hayas venido, que me hayas regalado este libro. Por favor. Que me has regalado ¿Cómo no te lo un iba a pedazo regalar? de la historia tuya, Sí, inclusive. también, sí. Me encanta conocerte, ya sabés que este es tu espacio, esté acá en la calle Boulevard o esté en donde esté. Muchas Desde que gracias. te conocí, siempre me vas a estar acompañando. Bueno, Sí, es sí. mutuo, Julia. Bueno, porque es muy lindo este trabajo que venís haciendo. Y más que meritorio, los premios que has recibido, que también recibiste el premio Morosoli. Bueno, la verdad es que es una honra, un honor. Me imagino. Un gran honor que la sociedad uruguaya y la academia me lo Sí. reconozcan. Digo, me den algún tipo de reconocimiento a través de algo que yo no sé si me merezco, pero bueno. Sabés muy bien que te lo mereces. Bueno, Sabés muy yo bien lo que te lo agradezco. mereces. Marcia Collazo, profesora, escritora, nos ha estado acompañando en la tarde de hoy. A mí se me ocurre que a ustedes les encantó esta charla. ¿Verdad que sí? Entonces los espero el próximo sábado. La invitada no será ella, pero será otra que tenga un perfil algo parecido para que ustedes una vez más se queden contentos de haber visto Periscopio. Que tengan muy buena semana.